Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Vale, ahora vamos a ver la parte de sobrecarga de métodos. Primero vamos a entender qué es una función matemática. Muchas veces preguntan en foros, oye, necesito saber acerca de las matemáticas para poder programar. La respuesta es sí, y ahorita les voy a demostrar el por qué. ¿Cómo podemos definir una función matemática? Tenemos una función matemática llamada f, tiene un nombre, en este caso le ponemos f, y tiene unos parámetros, es decir, con qué nosotros vamos a sustituir o vamos a utilizar dentro de la función. En este caso tenemos a x y a y. Y tenemos nuestra operación o las acciones que vamos a realizar. A esto, todo esto finalmente se termina reduciendo en un tipo de dato de retorno. Estos son nuestros parámetros, qué variables son las que vamos a inyectar a la función y qué es lo que vamos a hacer con estos. Veamos este ejemplo. Si yo inyecto 7 y 8, 7 vale x, y vale 8, lo inyectamos y al final nuestro tipo de datos, si se dan cuenta en este ejemplo, es un tipo int, es decir, un entero. Pero podríamos nosotros tener otra función diferente que sea a lo mejor un booleano, un tipo de dato doble, flotante, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es muy apegado a cómo funcionan las matemáticas. Tenemos una función, esa función le inyectamos parámetros, esos parámetros alteran la operación de nuestra función y finalmente nos dan un tipo de dato de retorno. De forma análoga, si nos metemos con la parte de métodos y funciones, vamos a ver la parte de qué es una firma de método, es decir, cuáles son las partes que conlleva un método o una función. Esto también aplica para funciones. Primero tenemos para lenguajes, por ejemplo, como Java o como lenguaje C, nosotros ponemos del lado izquierdo el tipo de retorno, es decir, mi función va a ser X operación y al final va a regresarnos un entero. Tenemos el nombre y posteriormente los parámetros que recibe. En este caso tenemos un string, tenemos un int, tenemos un float, de forma análoga a estos. Y hay algunos otros lenguajes, como por ejemplo Python o PHP, en el cual tenemos el tipo de retorno del lado derecho. Tenemos el nombre, tenemos los parámetros que está recibiendo y por último tenemos el tipo de retorno, ya sea un void, no retornó nada, un booleano, un int, un float, lo que les había comentado. Si se dan cuenta, esto es la representación ya en código de esto, que son las matemáticas. Entonces ahí tienen la respuesta algunos que preguntan si las matemáticas son necesarias. Pues sí. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con sobrecarga de métodos? Básicamente es, ya que sabemos nosotros el tipo de dato de retorno, el nombre y los parámetros, ¿a qué nos referimos? Básicamente es a nivel de objeto, eso lo estoy englobando con objetos porque tenemos que ver temas más avanzados posterior, como la herencia, en el cual tenemos el mismo nombre del método. Aquí en este ejemplo tenemos uno llamado cambiar datos, los dos se llaman igual, pero reciben diferentes parámetros, inclusive de diferente tipo. En este ejemplo, podemos tener cambiar datos y puede recibir un string, dos strings, o puede recibir uno solo. Y en tiempo de ejecución, el intérprete o el compilador detecta en base a los datos que inyectamos y los tipos de datos que inyectamos, el número de datos y el tipo de datos, sabe a qué método entrar, pero tenemos el mismo nombre. ¿Cómo se representa esto en UML? Pues básicamente aquí tengo un ejemplo a los constructores, porque también recuerden que es un tipo de método especial que no regresa información, en el cual aquí tengo un cliente, una clase cliente con un constructor que recibe un saldo, no recibe información, recibe un nombre, un apellido paterno, materno, una edad y un flotante. Puede recibir nombre, apellido paterno y apellido materno. Puede recibir nombre, apellido paterno y solamente la edad.
puede recibir el nombre, apellido paterno y el saldo, que es doble, vean, no hay ningún problema. Y por último, un método el cual utilizaremos para poder imprimir la información, el método toString, que muchos en Java y en PHP lo conocerán. ¿Vale? ¿Cuáles son las consideraciones que tienen que tomar muy en cuenta? Número uno, se aplica solamente a los parámetros de los métodos. Muchas veces se equivocan en el caso de que es con respecto a los datos que retornan. No, el tipo de dato que retorna no. Solamente para los parámetros. Ojo. El número 2, el nombre del método sobrecargado deberá de ser el mismo, si no, no estamos realizando la sobrecarga del método. Tiene que ser el mismo nombre. Dependiendo del tipo de dato inyectado, el compilador va a saber si va a un método o va a otro método diferente. La sobrecarga de métodos no aplica para el tipo de retorno, que era lo que les comentaba. Y por último, esto es muy importante. Tenemos nosotros dos tipos de lenguaje, los lenguajes débilmente tipados, que en tiempo de ejecución podemos cambiar el tipo de dato de la variable, o los tipos de datos fuertemente tipados, como en el caso de Java, que tenemos que respetar. Si dijimos que esta variable o este método es int, tenemos que seguir en el transcurso de la ejecución del programa. Cuando son débilmente tipados es complejo para el intérprete que pueda realizar la sobrecarga. Hay algunos tricks para poderlo gestionar, pero en el caso de Java pues es totalmente transparente esta parte. Es por lo que les comento de su naturaleza, que tiene que analizar en tiempo de ejecución esta parte. Ojo, para que luego no le echen la culpa de es que PHP no lo tiene, es que Python no lo tiene. En general los lenguajes débilmente tipados les cuesta mucho trabajo el poder realizar eso. Y vamos a ver de qué forma podemos hacer un workaround en el caso de PHP y en el caso de Python de cómo implementarlo. Y ahora pasaremos a la parte de código. Los veo por allá. Perfecto, ahora vamos a hablar acerca de la sobrecarga de métodos en el lenguaje de programación de PHP. Primero, algunas consideraciones. Los lenguajes de programación que son débilmente tipados o también que son interpretados tienden mucho a tener problemas para poder hacer la sobrecarga de métodos. ¿Por qué? Porque básicamente en tiempo de ejecución es cuando ellos determinan qué tipo de dato es el que estamos nosotros inyectando. Les voy a mostrar unos ejemplos. Si recuerdan, en nuestro código tenemos a nuestro queridísimo Composer y nosotros estamos metiendo el código en la carpeta src. Vamos a ver la primera clase. Vamos a generar la clase cliente, cliente.php, y esa clase cliente vamos a hacer este diagrama de clases donde tenemos un nombre, un apellido paterno, materno, la edad y el saldo de tipo int y float. Y vamos a tener una sobrecarga de 6 constructores. Primeramente vamos a tener el cliente, que va a ser un saldo doble, el cliente sin argumentos, el cliente con nombre, apellido paterno, materno, edad y el saldo, el cliente con nombre, apellido paterno y materno solamente, el cliente con nombre, apellido paterno y la edad, el cliente con apellido paterno, apellido materno, digo apellido solamente paterno, el nombre y el saldo, y por último un método toString para poder imprimir nuestro objeto. ¿Vale? Aquí tenemos el resultado. Tenemos nuestra clase cliente con nombre, apellido paterno, materno, la edad y el saldo, y el constructor. Esta es la primera aproximación que podemos tener en el lenguaje de programación PHP. Nosotros tenemos esta parte que se llama valores por default en en nuestros argumentos. Es decir, si yo no mando esta información, adquiere estos valores, pero tiene algunas restricciones. Vamos a verlas. Y el método toString, que ya conocemos, es un método mágico, guión bajo toString, similar al toString de Java, en el cual cuando hagamos eco de nuestro objeto, automáticamente nos va a imprimir la información. ¿Vale? Ahora bien, vamos a correr nuestro método. Ya tenemos nuestro background SSH para poder acceder. Index.php. Aquí está. Si se dan cuenta, tenemos
tenemos en el index, aquí está, cdcode, tenemos en el index, tenemos un constructor vacío, posteriormente un constructor con 3 valores, con los 5 valores, con 4 valores, otros 4 valores y nulo, pero vean lo que sucede. Y hacemos clear y hacemos php index. Vean, primeramente, si nosotros no mandamos los valores, nombre va a valer NA, apellido paterno va a valer NA, apellido materno 18 y 0. ¿Ya vieron? El primer caso. Para el segundo caso, tenemos José, Aldama y Álvarez. Entonces estos van a adquirir José, Aldama, Álvarez. Como nosotros no estamos agregando los otros dos, automáticamente adquiere el valor de 18 y el valor de 0, ¿vale? Si mandamos los 5 valores, pues adquieren los 5 valores. Aquí son las consideraciones a tomar en cuenta. ¿Qué restricciones se tienen? Nosotros pensaríamos que si nosotros mandamos nulo dentro de ese método, automáticamente adquiriría este valor, pero no, adquiere nulo. Vean, tenemos a José, tenemos a Aldama, a este valor no lo estamos enviando, que es la edad, pero vean, la edad, el apellido materno automáticamente adquiere nulo, por eso no están mandando ningún valor. Después, la edad se obtiene con 300, que está mal porque debería de ser el saldo. Y al final, como nosotros no mandamos el saldo, se pone en 0. Vean, aquí se muestra mucho más fácil en el último caso. Si todos los valores los mandamos nulos, ignora estos valores por default, también los setea nulos y solamente el último dato le va a inyectar información. ¿Vale? Esa es una de las restricciones. ¿Cómo nosotros podríamos hacerlo? Que esta es un poco más caótica. Aquí está. Vamos a ver el siguiente. Creamos una clase cliente2.php para que no choque con la otra. Y lo hacemos de esta manera. Podemos nosotros, sin ningún problema, aquí está, y vamos a poner el index. El index lo único que vamos a hacer de diferente es que va a mandar a llamar a cliente2. Index.php, index2, perfecto, ahí está. Guardamos y lo pasamos de este lado para que lo podamos ver. Ahora bien, vean y nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos poner el tipo de datos sí, int y float para que nos lo respete. En el ejercicio anterior no se colocaban. Podemos poner los valores por default en nulos y por dentro podemos apoyarnos de un método que se llama isNull y validar con puro if else. El primero es para cliente, que nosotros no mandamos valores. Obviamente nombre va a valer nulo, apellido paterno nulo, apellido materno nulo, todos nulos y literal con un if. IsNull, nombre, si es nulo el nombre, si es nulo el apellido paterno, el materno, la edad y el saldo, pues le seteamos los valores por default. Ahora el siguiente, si este no es nulo, si este tampoco es nulo, no es nulo, pero el de la edad y el saldo sí son nulos, entonces solamente seteamos los valores por default, ¿vale? Y así sucesivamente lo podemos hacer en el lenguaje de programación PHP, pero es un poco engorroso. Otra opción que tenemos en el lenguaje de programación PHP es por medio de dos métodos, ¿vale? Y estos son bastante interesantes. Vamos a ver el tercer ejemplo. Cliente.php. Por cierto, se me olvidaba correrlo para que vean que no lo choreo. Index2.php. Y vean, automáticamente, pues lo seteamos porque es un if else. ¿Vale? Ahora vamos a ver el tercer ejemplo. Para el tercer ejemplo hay dos métodos mágicos, acuérdense que así se llaman, pero bueno, sus valores. El primero es el método mágico llamado callStatic y el segundo es el método llamado call. Para el método llamado call es cuando nosotros creamos un objeto
y ese objeto nosotros tratamos de mandar a llamar un método que no existe. Cuando detecta el lenguaje de programación PHP que accedemos a un método que no existe, accede automáticamente a este método especial, donde el primer valor del argumento es el nombre del método que quisimos llamar y el segundo son los argumentos. Vamos a ver un ejemplo. Esto, ojo, solamente funciona para métodos, no funciona para el constructor. .php. Bien, vamos a verlo de la siguiente manera. Cerramos este y cerramos el diagrama. Vale, aquí vean. En el momento de que yo genero con el operador new cliente 3, yo quiero acceder sin ningún problema al método perro y le mandamos hola mundo y le mandamos 22. Como no tenemos claramente dentro de nuestra clase, no tenemos el método perro, va a acceder al método mágico call. En name vamos a obtener perro y como valores en arguments vamos a obtener un array de 2 elementos. El primero sería hola mundo, el segundo 22. Y cuando nosotros hay un homónimo para llamadas estáticas, eso posteriormente se los explicaré en videos posteriores. Es cuando nosotros no usamos el operador new. Para esto, si nosotros mandamos a llamar a saludo 32 y 45 como valores, en name va a recibir saludo y en arguments va a recibir un array que diga 32 y 45. Vean. Dextra.php, vean. Accedí al método perro y mis argumentos son hola, mundo y 22. Y si me entro al método estático, va a decir que name es saludo y mis argumentos son 32 y 45. Y esta sería la forma en la cual podemos hacer la parte de métodos sobrecargados. Les recomiendo que vean la parte de Java, la parte de Python y saquen sus propias conclusiones. Si tienen alguna duda, déjenlo en la cajita de comentarios y recuerden Happy Coding. Hasta luego.